Okay, so far in this A1 level, we have seen two grammatical tenses, simple present and present progressive. Haciendo un paréntesis, recordemos que cada tiempo gramatical tiene su auxiliar, muchachos. Cada uno de ellos representa un tiempo gramatical. En simple present vamos a ver lo que es do and does, y en present progressive lo que era am, is y are, que sí, lo hemos conocido como el verbo to be, pero dijimos que en este tiempo funcionaban era como auxiliar. A2 maneja como tal un eje gramatical muy importante que es simple past. Simple past has just one auxiliar, only one auxiliar, and it's did. Did is the auxiliar for all the pronouns. Yo puedo usar did con I, you, he, she, it, we, they. Esa es la ventaja. Eso es lo que lo hace fácil frente a los demás. Que simple past solo tiene un auxiliar y nada más. Es decir, siempre que usted vea algo en inglés que tenga did, sobre todo una pregunta, sepa y entienda de una vez que están hablando de simple past, no más. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Bueno, traté como de hacerlo un poquito en timelines. Ustedes saben que yo manejo como tal este ejemplo. Y lo marqué de esta forma. Past, present and future. Dijimos que simple present eran acciones rutinarias, eso es lo primordial. Puedo haberlas empezado a hacer de cualquier momento, pero son rutinarias para mí, son cotidianas. Present progressive eran acciones que estaba haciendo en este momento, son constantes, pero que nunca saben cuándo van a terminar. Yo puedo llegar y decir, I am eating breakfast, pero nunca estoy determinando cuándo voy a acabar de comer ese desayuno. Simple past se enfoca en algo muy importante, en acciones que ocurrieron en el pasado, pero que ya se detuvieron. Eso es lo más importante, que son acciones que se hicieron, pero pararon, terminaron su ciclo, no se hacen en este momento. Eso es lo más importante. Simple past is actions that just stop in the past, no more. ¿Cómo funciona? La gramática, que es donde viene lo complicado, lo que viene a exigirles mucho, y les deseo la mejor suerte con esto. Tiene que ver con los verbos. Hay dos tipos de verbos, muchachos: regular and irregular. Traducidos literal, la gente los conoce como verbos regulares y irregulares. Estoy seguro que en el colegio o en alguna experiencia de clase la habrán visto. Regular verb keep structure. Eso es lo más importante. Ellos no cambian su estructura. Nunca. Lo único que hacen es que se les agrega estas dos letras. ed. Es lo único que pasa. Un ejemplo. Watch, que es un verbo regular. Call, que es un verbo regular. Paint, que igualmente es un verbo regular. En pasado, todos quedan añadidos con esa terminación ed. Más o menos como veíamos present progressive, sino que en vez de terminar en ing, estos terminan en ed. Entonces queda watched, called y painted. Sin embargo, los verbos irregulares, la estructura cambia. Ahí dice, the structure change. Se conoce más o menos como 157, 157 verbs. Sin embargo, lo que les había dicho previos días anteriores, es más importante manejar los más comunes. Como tal, les comenté que iba a montarles, en este caso a la plataforma, una lista de los 50 verbos más comunes, para que por favor le echen una ojeada por lo siguiente. Esos 50 verbos, o en total 157 verbos, cuando les escribo acá, needs memory, este es el único elemento que realmente requiere memoria en inglés. Es la única forma. No hay otra forma, muchachos. Yo solamente puedo reconocer los verbos irregulares por memoria. Cuando sé que un verbo es irregular y cuando sé que es un verbo regular. ¿Por qué? Porque toca descartar. Si un verbo que yo tengo sé que no es irregular, de una sé que es regular. Esa es la única cuestión. Tienen que aprenderse de memoria esos verbos. Es la única cosa que en inglés requiere real memoria. Aprenderse esos verbos irregulares. Porque los regulares es fácil. Es solo colocarles ed y ya. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Entonces, les escribí aquí una pregunta muy simple, pues tomando en cuenta la situación. Una pregunta llega y dice, ¿Did you see the news? Esta pregunta está estructurada en simple past. Tiene el auxiliar did
el pronombre, pronoun you, verb see, y el carretazo que llamamos complemento, the news. Préstale mucha atención a esto. Cuando yo hago la pregunta, el verbo tiene que estar en presente. Siempre que uno va a estructurar la pregunta con did, el verbo, al hacer la pregunta, debe estar en presente. Did you see the news? ¿Viste las noticias? Digamos, ay, no, es que vieron la cantidad de infectados, lo que sea. Did you see the news? ¿Ok? Como les había dicho, una pregunta que empiece solamente por auxiliar, solamente es de afirmación o negación. Affirmative or negative. Solamente puedo decir yes or no. Me dicen entonces, yes, I saw the news. Lo que siempre les he dicho, la pregunta te va a dar la respuesta. Solo que acá tienen que tener en cuenta esto. Cuando yo estoy afirmando algo, cuando digo yes, o voy a afirmar algo, en este caso, el verbo, sea regular o irregular, en este caso es irregular, tiene que cambiar a pasado. Sí, es un verbo que es irregular, y como les dije aquí ahorita, esa estructura cambia. Pues bien, aquí cambia de sí a este que se pronuncia so. Yes, I saw the news. Did you see the news? Yes, I saw the news. Ahí estoy implicando que este verbo, al haberlo cambiado, esta frase queda completa en pasado. Diferente a si se niega. La negación tiene que tener en cuenta esto, muchachos. Yo llego y digo, me preguntan, hey, Dan, did you see the news? No, I did not see the news. Yo puedo llegar y decir did not o puedo decir didn't. Es así como pronuncio esto. Yo puedo separar esta expresión, did not. No, I did not see the news. O simplemente hago la contracción de esto. Digo, no, I didn't see the news. I did not see the news. No, I didn't see the news. Es así como yo hago la contracción de esto. Quiero que le presten atención a esto un segundito, muchachos. Miren que acá el orden de los verbos fue lo siguiente. Cuando yo pregunté, did you see the news? El verbo estaba en presente. Yes, I saw the news. El verbo cambia a pasado. Pero cuando voy a negar, no, I didn't see the news, el verbo, muchachos, debe quedar nuevamente en presente. No, I didn't see the news. Es lo más importante. Cuando yo pregunto y niego, el verbo, vuelvo y lo repito, sea regular o irregular, debe quedar